El ejemplo 39 dice lo siguiente. Un globo esférico diminuto se inserta en una arteria obstruida por un coágulo y se infla a una tasa de 0,02 pi milímetros cúbicos por minuto. ¿Con qué rapidez crece el radio del globo cuando el radio es igual a 0,05 milímetros? Ok, repito. Un globo esférico diminuto se inserta en una arteria obstruida, ¿verdad? Por un coágulo y se infla a tasa de 0,02 milímetros cúbicos por minuto. Ok. Entonces dice, ¿con qué rapidez? Vean que me están pidiendo la rapidez con que crece el radio del globo cuando el radio es igual a 0,05 milímetros. Ok. Ay, chicos, qué susto, acaba de sonar horrible ahí. Casi me muero. Bueno, vamos a ver acá. Dice entonces, volvemos a leer porque ya me desconcentré. Un globo esférico. Ok, me hablan de un globo esférico. En realidad me están hablando de una esfera. ¿Qué me mencionan de la esfera, chicos? Que se inserta en una arteria obstruida por un coágulo y se infla a razón de 0,02 pi milímetros cúbicos por minuto. Ok, ¿qué sería ese 0,02 pi, chicos? Milímetros cúbicos por minuto. Esa es la razón con la que crece. Ajá, ¿y qué sería eso en realidad? Viendo como una variable. Me está diciendo que crece a esa velocidad, ¿no? O veámoslo así, va a crecer 0,02. ¿En qué se miden? ¿O cuál es la variable que se mide en milímetros cúbicos, centímetros cúbicos? Volumen. El volumen, muy bien. Entonces estaríamos viendo que va a cambiar cuando se infla, es que va ocupando mayor volumen. Entonces, hay una variación del volumen respecto al tiempo, que es esta que me están dando acá, muy bien. Entonces, ese dato lo podemos ver como la derivada de v respecto a t. ¿Por qué? Porque es cuando va cambiando ese valor. Dice entonces que esto sería la variación del volumen, que sería 0,02 pi milímetros cúbicos sobre minuto. Esa sería la variación del volumen. Ahora me dicen con qué rapidez, es decir, cuál es la tasa de cambio, esto es otro sinónimo, con qué rapidez es la tasa de cambio, ¿de quién? Del radio del globo. Cuando el radio es de ¿cuánto? De 0,05 milímetros. Entonces me estarían pidiendo, en este caso, la variación del radio respecto al tiempo. Eso sí, cuando R tiene un valor de ¿cuánto? De 0,05 milímetros. Okay. No sé si entienden los datos del problema, chicos, voy a repetir. El globo viene siendo una esfera que se inserta en una arteria y se infla a razón de 0,002 pi milímetros cúbicos por minuto. Cuando se infla, abarca volumen. Por lo tanto, este valor que me están dando es la variación o la tasa de cambio del volumen en un tiempo establecido, donde el tiempo se da ¿en qué? En minutos. Ahora me están pidiendo la tasa de cambio, es decir, la rapidez con que crece el radio en ese mismo tiempo. Cuando el radio es de ¿cuánto? De 0,05. ¿Verdad? Ahora, chicos, vean, ahí hay una cosa importante. Me están hablando de un globo esférico. Es decir, el concepto matemático al cual estamos haciendo referencia es una esfera. Si estamos hablando de una esfera, perdón, y me hablan aquí del volumen, el volumen de la esfera ya es dado. ¿Ustedes se acuerdan cuál era el volumen de una esfera, chicos, a nivel de colegio? Eso lo vieron cuando vieron cubos, prismas, pirámides, esferas. 4 ¿No era tercios 4 tercios por pi? R2 A la 3. Sí. Por lo tanto, este es el volumen o la fórmula del volumen de una esfera. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con una parte de un globo esférico. Ahora, si me están dando el volumen, ya me están dando la variación del volumen respecto al tiempo. Es decir, ya me están dando la derivada del volumen. Tendríamos que llegar y tomar esto. Pero aquí hay que considerar una cosa, chicos, la relación entre variables. Vean una cosa. El volumen, ¿de quién depende? Vean la fórmula. El volumen no depende de pi, porque pi es una constante. ¿De quién depende el volumen? Del radio.
Pero hay un detalle, el radio no depende, o no es una variable sencilla, sino que depende ¿de quién? Del tiempo. Es decir, hay una triple relación. Volumen depende del radio y el radio aumenta respecto ¿a quién? Al tiempo, porque así me lo están diciendo. ¿Lo ven? Que en este caso hay una relación del volumen respecto al tiempo, por lo tanto el radio también va a depender ¿de quién? Del tiempo. Entonces, si nosotros tomamos y vamos a calcular la derivada de v respecto a t, podemos verlo de la siguiente manera. Recuerden que aquí me están diciendo que la variación del tiempo, del volumen respecto al tiempo ya es dada. Pero ¿cómo se calcula la derivada del volumen? Es derivando esta relación. ¿Y cómo se va a derivar, chicos? 4/3 y pi es una constante. Se mantienen las constantes. Y se deriva la función. ¿Quién es la función en este caso? Es r. ¿Y cuál es la derivada de r? Es 3r a la 2, porque es la derivada de r a la 3, ¿cierto? Hasta aquí hemos derivado el volumen respecto ¿a quién? Al radio. Pero recuerden que el radio es una función del tiempo. Y la derivada tiene que darse en términos ¿de quién? Del tiempo. Por lo tanto, es como si tuviéramos esto, chicos, aquí hay una derivación implícita. El volumen depende del radio, pero el radio depende del tiempo. Por lo tanto, hay que derivar lo que está dentro. ¿Y cuál es la derivada de lo que está dentro? La derivada de r, ¿cómo se representaba? Recuerden que era r', pero en este caso de la derivada de r respecto ¿a quién? A t. Es decir, la derivada de lo de afuera por la derivada de lo de adentro, porque hay una derivación implícita. ¿Por qué? Porque, repito, el volumen está en términos del radio y el radio está en términos ¿de quién? Del tiempo. Ahora, ya cuando tenemos esta relación, que es la del volumen de una esfera, ya la derivamos, podemos empezar a sustituir valores. La derivada o la razón de cambio del volumen respecto al tiempo ya me la dan, que es esta. Sería 0,002 pi. ¿Qué es igual a quién? Vean un detalle, chicos. El 3 con este 3 lo puedo cancelar porque aquí hay una multiplicación. Entonces me estaría quedando 4pi por r a la 2 por la derivada de r respecto ¿a quién? A t. ¿En qué consiste el problema? En que nosotros encontremos la derivada de r respecto a t, es decir, la razón de cambio del radio en un tiempo establecido, cuando el radio es ¿de cuánto? De 0,05. Por lo tanto, ya podemos venir y despejar esto y después sustituir el radio como ¿quién? Como 2. Cuando tenemos pi a lados opuestos, pi con pi se puede cancelar. Entonces me estaría quedando 0,002 es igual a ¿quién? A 4 por r, pero r es este valor, al cuadrado, y lo multiplicamos por la derivada de t, la derivada de r, vamos a colocarlo acá. La derivada del radio respecto a t, que es la razón de cambio del radio respecto al tiempo. Y luego, para despejar este valor, que es el que me están pidiendo, todo esto que multiplica, lo puedo pasar a dividir. Entonces me va a quedar 0,002 entre 4 por 0,005 al cuadrado. Y eso es la derivada de r respecto a t. Ok, si hacemos esta operación, ya obtendríamos el resultado que me estaría. Por ejemplo, tienen que tener muy claro esto. Tengo un volumen. El volumen va siendo cuánto va inflando el globo en arteria. Dice que va variando, es decir, la derivada del volumen respecto al tiempo es de 0,02 pi milímetros cúbicos por minuto. Es decir, que esto es como la razón de cambio de cuánto va aumentando el globo por minuto. Entonces, ¿qué le están pidiendo? ¿Cuál es entonces? Si varía el volumen, ¿cómo varía el radio en ese mismo tiempo? Ok, cuando el radio es de cuánto? De 0,05, es decir, hay un radio definido. Entonces dice, ok, si trabajamos con una esfera, el volumen de la esfera es este siempre, ¿verdad? Ya es un volumen establecido. ¿Pero qué relación me da esta fórmula? Una relación del volumen con el radio. Pero recuerden que tanto el volumen como el radio varían respecto ¿a quién? Al tiempo. Viene siendo como el primer problema, ¿verdad? Que nosotros resolvimos acá. Por lo tanto, si yo derivo v respecto a t, tengo que derivar esto. 4/3 pi se mantiene por ser constante y la derivada de r a la 3 es 3r a la 2. Como r es una función de t, tendríamos que decir por la derivada de lo de adentro. ¿Por qué? Porque la derivada de r respecto a t, porque el radio es una función del tiempo. Es como derivación implícita. Llego y sustituyo los datos, tengo la derivada de v respecto a t, tengo el radio. Si ustedes gustan, lo pueden sustituir aquí también. Para despejar esta razón de cambio, es decir, cuánto varía el radio respecto al tiempo.
El pi lo cancelan, aquí sustituyo y lo paso a dividir y eso ya me va a dar la variación del radio respecto al tiempo. Que como es un radio se da en milímetros y el tiempo en minutos. Dice acá. Se introduce una población de 500 bacterias en un cultivo, creciendo en número de acuerdo a la función P de T es 500 por 1 más 4T entre 50 más T al cuadrado, donde T se mide en horas. Hallar a qué ritmo está creciendo la población aproximadamente cuando han pasado 120 minutos. Ok, vamos a volver a leer el problema. Dice que se introduce una población de 500 bacterias. Esa población, chicos, viene siendo como la población inicial, que uno comúnmente le llama P sub 0, ¿verdad? Es decir, se introduce una población de 500 bacterias en un cultivo, creciendo en número de acuerdo a la siguiente función. Esta función P de T, lo que les da la relación de la población en aumento respecto a ¿quién? Al tiempo. La relación viene siendo 500 por 1 más 4T entre 50 más T al cuadrado. Donde sí me especifican que T es el tiempo dado en horas. Eso es muy importante. Las unidades en las cuales me dan el problema. Hallar a qué ritmo está creciendo la población aproximadamente cuando han pasado 120 minutos. ¿Qué les están pidiendo ahí? Una variación, un crecimiento, un decrecimiento. Cuando vienen esos conceptos es una razón de cambio. En realidad me están pidiendo la razón de cambio de la población cuando T es 120. Por lo tanto, lo podemos ver de esta manera. Si me lo establecen en términos de una razón de cambio, estaríamos buscando la razón de cambio de la población respecto al tiempo. Eso sí, cuando T es de 120 minutos. Y yo quiero hacer hincapié a esto, chicos. El tiempo, inicialmente, bueno, la población se mide por esta fórmula. La población depende del tiempo. Ven que aquí solo hay una relación directa. P depende de T. Pero eso sí, el tiempo tiene que estar en horas para poder calcularlo. Aquí me están pidiendo la derivada de P respecto a T, pero cuando T es ¿cuánto? 120 minutos. Entonces no hay una correspondencia entre las unidades de tiempo. Aquí me lo piden en horas, pero aquí me lo dan en minutos. Pero es muy sencillo. ¿Qué es lo que haríamos entonces? Buscar la relación del tiempo en minutos en horas. 120 minutos equivale a 2 horas. Entonces hacen la conversión de una sola vez. Por lo tanto, ya pueden empezar a encontrar cómo se busca la razón de cambio de P respecto a T y derivando la función P en términos de T. Entonces sería la derivada de P, es decir, la derivada de la población respecto al tiempo, es derivar esta parte. Ok, chicos, vean, aquí tienen que acordarse muy bien de las reglas de derivación. 500 es una constante y esta es la función. Ok, ¿cómo se deriva constante por función? Se mantiene la constante y se deriva la función. Pero la derivada de 1 es 0. Entonces no hace falta que lo coloquen. Pero cuando yo derivo esta parte, aquí tienen que aplicar la regla del cociente. Ok, la regla del cociente de la derivada de la primera función donde la variable es t. ¿Cuál es la derivada de 4t? Sería 4 por la segunda función sin derivar. Menos la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. La derivada de 50 es 0 y la de t al cuadrado, 2t. Entre la segunda función al cuadrado. Ok, ya con esto tienen la derivada de P respecto a T, solamente la derivada. Ahora, si yo tomo esta derivada de la población respecto al tiempo y cambio el tiempo como 2 horas, estaríamos encontrando la razón de cambio de la población cuando han transcurrido 2 horas. Entonces sería la derivada de P respecto a T en un tiempo de 2 horas es llegar y sustituir T como ¿qué? Como 2. Entonces sería 500 por 4, ¿verdad? Acá lo pueden hacer más grandecito. Sería 4 por 50 más t, que sería 2 al cuadrado. ¿Verdad? Que serían 2 horas. Menos, aquí sería 4t por 2t, 8t al cuadrado. Entonces sería 8 por 2 al cuadrado, entre 50 más 2 al cuadrado, Y eso nos da el valor de la variación de la población en un tiempo de 2 horas. Ok, chicos, háganlo ustedes a ver cómo les queda. Ok. Dice acá.
El problema 41, que es este de aquí, chicos, dice, la velocidad del fluido sanguíneo V está dado por esa relación. Es decir, esa relación nos permite medir el volumen sanguíneo en términos de P por R al cuadrado entre 4LK. Donde R es el radio del vaso sanguíneo. Entonces vamos a colocar eso que es muy importante. R viene siendo el radio del vaso sanguíneo. Y me están diciendo esto que es bastante importante también. P, L y K son constantes. Entonces, P, L y K son valores constantes, cualesquiera. Es decir, constantes físicas relacionadas con la presión. Cuando se excava nieve en medio del aire frío, una persona con historial médico de dificultades cardíacas puede desarrollar una angina, que es dolor en el pecho, debido a la contracción de los vasos sanguíneos. Para contrarrestarlo, puede tomar una tableta de nitroglicerina que dilata los vasos sanguíneos. Suponga que después de tomar una tableta de nitroglicerina, el radio del vaso sanguíneo se dilata a razón de 0,025 milímetros por minuto. En un lugar en el vaso sanguíneo donde el radio es de 0,02 milímetros. Encuentre la razón de cambio de la velocidad de la sangre. Ok. Primero, chicos, vamos a definir. Esto lo que me está permitiendo es conocer una fórmula para medir la velocidad del flujo sanguíneo. Es esta fórmula que me están dando acá. Esta fórmula está compuesta por un radio, que es el radio del vaso sanguíneo, y los demás valores P, L y K son constantes físicas. Ahora, si una persona está propensa a desarrollar una angina, se dice que se le da una tableta, una pastilla que permite dilatar los vasos sanguíneos, como dice acá. Ahora, si la persona toma esa tableta de nitroglicerina, el radio de un vaso sanguíneo se dilata. ¿Ven que me están diciendo la dilatación del radio? Es decir, como que va, en este caso, dilatándose a razón de ¿cuánto? De 0,025 milímetros por minuto. ¿Qué es eso, chicos? Me están diciendo que la dilatación es el cambio del radio en un tiempo establecido. Por lo tanto, eso que me están dando ahí, ese dato, sería la variación del radio, es decir, la derivada de R respecto a T, ¿verdad? Porque es una razón de cambio y equivale a 0,0025 milímetros por minuto. Esa es la dilatación del radio. En un lugar donde en el vaso sanguíneo donde el radio es de ¿cuánto? Me están diciendo que esto pasa cuando el radio es de aproximadamente 0,02 milímetros. Ok, encuentre la razón de cambio, es decir, la variación de la velocidad de la sangre en el mismo tiempo establecido. Ok, me están pidiendo la razón de cambio de la velocidad respecto a T. Es decir, esto es lo que me están pidiendo. Ok, aquí tienen que tener mucho cuidado, chicos, porque ven, la velocidad depende de cuál variable en este caso. La velocidad depende del radio. Porque los demás valores P, L y K son constantes. No varían nunca, ¿verdad? Son constantes físicas. Ahora, ¿qué me están diciendo? Que el radio varió respecto al tiempo. Por lo tanto, la velocidad también debe variar respecto a ¿quién? Al tiempo. Entonces, si nosotros encontramos una relación de variables, sería de la siguiente manera. La velocidad depende del radio y ambas dependen ¿de quién? Del tiempo. Por lo tanto, aquí hay derivación implícita. Volvemos a copiar la función de velocidad. La velocidad viene siendo P por R al cuadrado entre 4LK. Si yo vengo y tomo la derivada de esta función, la derivada de V, recuerden que se da respecto al tiempo. Es decir, la derivada respecto a T. Y cuando yo derivo aquí, chicos, vean, tienen que tener mucho cuidado. Si ustedes derivan esta función, tienen que recordar que la única variable es R, los demás son constantes. Y cuando uno deriva constante por función, se mantienen las constantes y se deriva la función siempre y cuando la función esté arriba. Si la función está abajo, sí tienen que aplicar la regla del cociente. Eso es como una única excepción. Entonces, vean lo que voy a hacer. ¿Cuál es la derivada de esta función respecto al radio? Porque recuerden que V depende de R. A ver, P se mantiene por ser constante. 4, L y K se mantienen por ser constantes. Las constantes se mantienen y se deriva la función siempre y cuando la función esté arriba. Vean que estoy aclarando.
¿Cuál es la derivada de R de la 2? 2R. Pero resulta que aquí derivamos el volumen respecto al radio, pero como el radio es una función de t, sería por la derivada del radio, que sería la derivada de R respecto a t. ¿Por qué? Porque es una derivación implícita. La derivada de V respecto a R por la derivada de R respecto a ¿quién? A t. Y ya con esto, nosotros podemos obtener, en este caso, lo que nos están pidiendo. ¿Qué nos están pidiendo? La derivada de V respecto a t. ¿Ven? Esto es lo que están pidiendo en el problema. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo con qué razón de cambio va creciendo o va aumentando el volumen con respecto al tiempo. Cuando el radio es de ¿cuánto? De 0,02. Entonces, ¿qué podemos hacer? Venir y tomar y sustituir los datos. dv de t es lo que hay que encontrar. ¿Es igual a quién? A P por 2R, donde R es de ¿cuánto? Acá, 0,02 milímetros entre 4 LK, que no sabemos cuánto es, sino que son constantes físicas, por la derivada de R respecto a T. ¿Y cuál es la derivada de R respecto a T? Ya me la están dando, que es de 0,0025. ¿Eso qué quiere decir? Que la derivada de la velocidad respecto al tiempo, es decir, con qué nivel va incrementando la velocidad respecto al tiempo, la velocidad de la sangre, sería nada más resolver esta parte. 2 por 0,02 por 0,0025. Si hacemos esta multiplicación, los demás valores se conservan. ¿Por ser qué? Por ser constantes. Bueno, chicos, esto pueden hacerlo de la siguiente manera. Solamente pueden operar los datos conocidos, los demás se conservan. 2 por 0,02 por 0,0025 entre 4. Porque 4 se está dividiendo, ¿verdad? Y LK, pero eso se conserva. Si nosotros lo hacemos, chicos, resulta... A ver, háganlo un momentito ahí a ver cómo les quedaría. Porfa. Por lo tanto, puede dar 0,0025p entre LK, y si lo pasamos a fracción, sería 1 entre 40.000, arriba el p y abajo el LK, ¿verdad? Y eso también se puede ver como un valor, siempre y cuando conozcamos los valores de p, LK. Pero como les digo, son desconocidos, no se pueden sustituir hasta que no conozcamos su valor. Por lo tanto, ya esta sería la variación de la velocidad de la sangre respecto al tiempo. Y como es una velocidad, ¿en qué se va a medir? Recuerden que la velocidad es milímetros por minuto, ¿verdad? En este caso. Y ahí quedaría la respuesta, chicos. Dice el ejercicio 53. Un cultivo de bacterias crece según la función logística igual, en este caso sería y igual a 1,25 entre 1 más 0,25 por e a la menos 0,4t. Es decir, chicos, esa es una función que me da el crecimiento del cultivo, de bacterias en términos del tiempo. ¿Lo ven? Que la función y depende de t, como me lo están estableciendo acá. Pueden colocar y de t o solamente y saber que y depende de la variable t, como dice acá. Donde y es el peso del cultivo, pues pongámoslo acá, y es el peso del cultivo en gramos. Eso es muy importante, establecido en gramos. Y luego t es el tiempo en horas. Entonces ahí nos dan varios puntos que tenemos que encontrar. Perdón, un momento, chicos. Ok. Entonces dice la parte A, el ítem A, lo que nos está pidiendo ahí es aproxime el peso del cultivo a las 5 horas. Me están pidiendo el peso cuando hay un tiempo de 5 horas. En la parte B, nos están pidiendo el tiempo transcurrido cuando el peso es de 1,22 gramos. En la parte C, determine la razón de cambio de y con respecto a t, es decir, la derivada de y respecto a t. Y en la parte D, aproxime la velocidad a la que aumenta el peso del cultivo tras 1 hora y 10 horas. Es decir, nos están pidiendo la velocidad, viene siendo como la razón de cambio. ¿De quién, chicos? Del peso cuando ha transcurrido 1 hora y 10 horas. Es decir, nos están pidiendo la derivada de y respecto a t cuando t vale 1 y cuando t vale 10. Ok, ese sería el ejercicio, es un mega ejercicio, ¿verdad? Entonces, véanlo acá. Esta función les permite modelar el peso de las bacterias en un tiempo transcurrido. Y es el peso en gramos, t es el tiempo en horas.
me están pidiendo encontrar el peso cuando t vale 5. Esa parte es bastante sencilla, chicos. ¿Por qué? Porque si me piden encontrar el peso, ya el peso viene dado por esta fórmula. Si me están pidiendo el peso cuando t vale 5, nada más es tomar la fórmula y cambiar el tiempo como 5. ¿Por qué? Porque dice la fórmula que si usted conoce el tiempo, cambia el tiempo por el valor que le están dando, en este caso ya le va a dar el tiempo, perdón, el peso en ese tiempo establecido, que es de 5 horas. Eso sí, tiene que estar la variable en ¿qué? En horas, ¿verdad? En este caso el tiempo en horas. Si nosotros evaluamos esta función cuando t vale 5, resulta que eso me va a quedar 1,25 gramos. Y ya ese sería ¿qué? El valor de el peso transcurrido 5 horas. Vean que no me están pidiendo medir ninguna variación, ni ningún incremento, ni ninguna disminución. Lo único que me están pidiendo es encontrar el valor del peso cuando t vale 5. Listo. Esa es la parte A. Ahora vean la diferencia. La parte B es al revés. Es encontrar el tiempo cuando el peso es de 1,22. Ustedes tienen que el peso está dado por esta fórmula. 1,25 entre 1 más 0,25e a la menos 0,4t. Esta es la función del peso respecto al tiempo. Me están pidiendo el tiempo, pero el peso ya está dado. Entonces, ¿qué hacemos, chicos? Muy sencillo. Lo único que hago es venir y cambiar el peso por su valor. ¿El peso es cuánto? 1,22. Y eso es igual a 1,25 por 1 más 0,25 e a la menos 0,4t. Y resulta que les quedó una ecuación. Esta ecuación está dada para poder despejar t, pero resulta que t es una función o es una variable que está dentro de una función exponencial. Por lo tanto, para poder despejar t, chicos, tienen que resolver una ecuación exponencial. Vean cómo lo voy a hacer y tienen que tener mucho cuidado a la hora de despejar. Bien, cuando aquí eso está dividiendo, puedo tomar todo esto que está dividiendo y lo paso a multiplicar. Y esto que multiplica lo paso a dividir. Es decir, pueden intercambiar estos valores. Entonces les va a quedar 1 más 0,25 por e a la menos 0,4t, que es igual a 1,25 entre 1,22. ¿Por qué? Porque el objetivo es ir despejando t, entonces lo que hice fue subirlo para ir despejando. Ahora, este 1 que suma, lo puedo pasar a restar. Entonces me va a quedar 0,25 e a la menos 0,4t es igual a 1,25 entre 1,22 menos 1. A ver, chicos, por favor, ¿me van ayudando ahí para ir haciendo lo más sencillo? Porfa, díganme cuánto les da 1,25 entre 1,22 restándole 1. 0,024. Ahora ven acá, ya casi vamos despejando. Este 0,25 lo podemos pasar a dividir. 0,024, dividámoslo entre 0,25. ¿Cuánto les da? $0,096. Gracias. Y ahora vean un detalle, chicos. Resulta que ya me está quedando una ecuación exponencial. Lo que yo tengo que despejar está como un exponente. Por lo tanto, pueden aplicar la regla de los logaritmos. Dice acá, si yo tengo un logaritmo, aplico un logaritmo a ambos lados, pero tiene que ser un logaritmo conveniente para que se pueda cancelar la base de esta función exponencial. ¿Cuál es el logaritmo que ustedes conocen que tiene base Euler, chicos? Natural. Entonces yo puedo agregar logaritmo natural a ambos lados para ir despejando y quitar, en este caso, la base de Euler. Hay una propiedad que dice que si ustedes tienen un logaritmo de base A y aquí es A, esto se quita. Por ejemplo, si es así, si tengo igual base y igual base aquí arriba, esto se simplifica y queda solo el exponente. Es decir, queda solo X. Lo mismo voy a aplicar acá. ¿Para qué? Para poder bajar esto como un exponente, lo puedo bajar como una base. Pero solo se puede hacer si aquí tengo un Euler. El único logaritmo que me va a permitir hacer esta propiedad es el logaritmo natural. ¿Por qué? Porque aquí el logaritmo natural tiene base Euler. Y Euler con Euler se cancela y me quedaría solo el exponente.
Pero si aplico logaritmo natural a un lado, también lo aplico al otro. Claro, chicos, sobreentiendo que aquí hay un Euler, no hace falta que lo coloquen. ¿Está bien? Por ejemplo, si aquí hubiera sido un 2, no me sirve aplicar logaritmo natural. ¿Cuál es el logaritmo que van a aplicar? Logaritmo en base 2 de 2. Si es un 3, logaritmo natural, perdón, logaritmo en base 3 de 3 y así. Pero como es un Euler, sí aplica logaritmo natural. Ok, el logaritmo natural de base E y aquí con otra base E, simplifica y solo les estaría quedando, voy a hacerlo a este lado, chicos. Resulta que si lo hacemos acá, voy a hacerlo aquí, les estaría quedando entonces, aquí absorbe la base con esta base y les va a quedar únicamente menos 0,4t, pero a este lado no se absorbe, sino que se mantiene el logaritmo natural de 0,096. Y luego ya casi tenemos la respuesta. ¿Cuál es el objetivo del problema? Despejar t. Para despejar t quito todo este 0, menos 0,4 que multiplica, lo pasamos a dividir. El logaritmo natural entre 0,096 entre menos 0,4. Y eso va a dar el tiempo aproximado. Ya nosotros lo resolvemos, resulta que les tiene que quedar creo que 5,79 aproximadamente. Por lo tanto, quiere decir que el peso del es de 1,22 cuando el tiempo es de aproximadamente 5,79, creo que eran en minutos. No, en horas, perdón, eran horas. 5,79 horas. Ok, ¿cómo les fue con esa parte del...? El resultado le faltan decimales. Sí. Es 85. Es 5,85. Ok, muchas gracias, Sofi. Y por último, chicos, y ahora sí, en la parte C, ¿qué nos estarían pidiendo? En la parte C sí nos están pidiendo la variación de cambio, ¿verdad? En este caso, o la razón de cambio ¿de quién? Del peso respecto al tiempo. Solo la razón de cambio, chicos. Cuando me piden la razón de cambio, si no el valor de tiempo, lo hago nada más como una función, es decir, es solo la derivada de y respecto a t. Y en la siguiente sí es encontrar la razón de cambio cuando t vale 1 y cuando t vale 10. ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo acá. Resulta que me estaría quedando acá. Y en la parte C, la función y es esta, 1,25 entre 1 más 0,25 e a la menos 0,4t. Ahora, ¿qué me están pidiendo? La derivada de y respecto a t. Y para derivar hay que derivar este lado, chicos. Y aquí que hay que aplicar la regla del cociente. ¿Cómo se haría? La derivada de la primera función, como es una constante 0, por la segunda función, sin derivar. Menos la primera función sin derivar, por la derivada de la segunda función. Derivémoslo de abajo. La derivada de 1 es 0. Y la de 0,25e a la menos 0,4t sería ¿qué? Okay. Eso sería 0,25e a la menos 0,4t porque se mantiene la constante y se deriva la función. Por la derivada de lo que está dentro, que es menos 0,4. Así fuera el caso. Entonces nos estaría quedando de la siguiente manera. Chicos, voy a borrar aquí porque no me cabe. Entonces sería la primera sin derivar por la derivada de esta que sería 0,25 por e a la menos 0,4t por la derivada de lo de adentro que sería menos 0,4. Entre la segunda función, que es esta, al cuadrado. Y ya con eso sería la derivada de y con respecto a t. Si ustedes quieren aquí, hacen esta multiplicación, de hecho que sería lo conveniente, pero hay un detalle, tienen que multiplicar menos 1,25 por 0,25 por menos 0,4. Y eso les va a dar un único decimal que multiplican por e a la menos 0,4t. Que sería como el resultado que nos estaría pidiendo. Y en la parte de... A ver, veamos, hagámoslo aquí, chicos, para que ya me quede simplificado. En la parte
de C les va a quedar así. De Y respecto a T. A ver, 0 por cualquier cosa va a dar 0. Esto va a dar 0, no pasa nada. ¿Verdad? Y ahora sí, porfa, si me dicen cuánto les da. 1,25 por 0,25 por menos 0,4. Vean que menos y menos va a quedar más. ¿Verdad? Va a quedar positivo. Entonces solamente me dicen cuánto les da eso. 1,25 por 0,25 por 0,4. ¿Cuánto les quedaría? 0,125. Gracias. A la menos 0,4t. Ven que todo ese resultado va a dar solamente eso arriba, va a quedar positivo porque era negativo por negativo positivo. Entre 1 más 0,25 por e a la menos 0,4t todo al cuadrado. Esa es la respuesta de la parte C. Y ahora la parte D es tomar esta derivada de y respecto a t y evaluar t como 1 y la derivada de y respecto a t cuando t vale 10. Es decir, la razón de cambio cuando el tiempo es 1 hora y cuando el tiempo es ¿de cuánto? De 10 horas. ¿Qué tendrían que hacer entonces? Tomar esta función y calcularla cuando t vale 1 y cuando t vale 10. Y ya tendrían la respuesta. Ok, les quise hacer este porque este tiene como varios puntos y de hecho que aquí son conceptos básicos. En la parte 1 era buscar una imagen, ¿verdad? Porque era buscar y cuando t valía, no sé, era 5. En la parte 2 más bien era buscar el tiempo cuando y valía 1,22, era buscar la preimagen. En la parte C ya era la razón de cambio y en la parte D era la razón de cambio sustituyendo t como 1 y t como 10. Y ya estaría totalmente listo. Esa parte de la evaluación se las dejo a ustedes. Igual vienen las soluciones en el folleto, ¿verdad? Recuerden que en mediación virtual, chicos, ustedes pueden encontrar esos detalles. Por ejemplo, acá. Un momentito, ya les muestro. Viene el folleto del curso para esta semana, la guía de la semana, que es donde vienen estos problemas, y además viene la solución de los ejercicios. Estábamos haciendo el ejercicio 53. Ok. ¿Lo ven? Aquí era buscar y cuando t valía 5, aquí era despejar t, y luego era encontrar el valor de y, la derivada de y respecto a t. Aquí viene en fracción, pueden dejarlo en fracción, en decimal, es lo mismo. Y la última era tomar la derivada de y cuando valía t1 y cuando t valía 10. Cuando vale 1 les tienen que quedar aproximadamente 0,061. Eso quiere decir que aumenta la población, ¿verdad? Del peso, perdón, de las bacterias aumenta a razón de 0,61 gramos por hora. Y luego, la otra es aproximadamente 0,00227. Así les tiene que quedar. Y ahí, chicos, vienen todas las soluciones para que las puedan revisar. Como les digo, estos ejercicios son bastante sencillos. Lo único que tienen que encontrar es la relación de una variable con otra. Y derivar y encontrar los datos que me están pidiendo, sea la derivada de y respecto a t o lo que esté especificando en el problema.